Get away from her, you bitch! Esta es la séptima estación, transmitiendo desde una órbita geoestacionaria a través de Radio Acciona. Señores y señores, siendo las 7, 8, 9, 10, 11, 12 de la noche, aquí comienza un nuevo capítulo de la séptima estación. Como siempre, me encuentro en la compañía del resto de la tripulación, el capitán de la nave, el comandante, condecorado en múltiples ocasiones como caballero de la corona británica, Álvaro. Muchas gracias, subalterno. Aquí vengo mi general Lee, tocando la bocina y saliendo por la ventana a este nuevo episodio. Bueno, y también nos acompaña el galonauta que llegó de Valparaíso, Carlos. Hola, sí, el galonauta, hace tiempo que no escuchaba ese término. Hola, bienvenidos a todos y esperemos que este episodio tan especial para nosotros también sea muy especial para ustedes. Bueno, y no puede faltar el único cosmonauta con el corazón de oro de 18 quilates, Panchito. Sí, está asegurado, así que no me lo vayan a robar porque ya tiene dueña. Bienvenidos. Bueno, me presento, soy Ide y esta noche seré el MC de la séptima estación. Y bueno, ya que estamos todos presentados, pasemos a revisar el resumen de lo que hoy nos convoca en la Bitácora Espacial. Iniciar Bitácora Espacial. Hoy, en la séptima estación, revisaremos un clásico del cine de todos los tiempos, Lo que el viento se llevó. Película que por estos días volvió a estar en el banquillo de los acusados, al ser señalada como una obra que romantiza el trato dado a los esclavos afroamericanos durante la Guerra de Secesión estadounidense. Luces y sombras de un clásico que se niega a morir, acá, en la séptima estación. Bitácora Espacial concluida. La bitácora ya nos ha contado cuál va a ser el tema que trataremos hoy día y para entrar en materia, Carlos nos hará un breve y sucinto resumen de Lo que el viento se llevó. Una película estreno de este año. Sí, de todas maneras. Oye, breve y sucinto es algo que no podríamos decir justamente de lo que nunca se llevó, pero bueno. Oye, pero en dos palabras. Bueno. Sí, en menos palabras, podemos decir que la película, Lo que el viento se llevó, igual que la novela, sigue la vida de Scarlett O'Hara, una chica súper mimada, coqueta, muy egoísta, hija de un terrateniente irlandés, dueño de una plantación de algodón. Ella ve cómo toda su vida cambia debido a la guerra de secesión y la guerra civil norteamericana y la pérdida del amor de su vida, su amigo de la infancia, que es Ashley Wilkes. Él, como todos los hombres sureños, muy enfervorizadamente se unen a la guerra que está recién declarada, ya con los Estados de la Unión, porque ellos querían separarse justamente. Pero antes de eso, Ashley se compromete en matrimonio con su prima, sí, su prima, Eso. En una actitud muy UDI de su parte. súper conservadores, y eso es así, ¿ya? En la fiesta en la que ellos anuncian el compromiso, Scarlett le confiesa su amor a Ashley, pero él la rechaza a medias, por lo que ella se obsesiona con conseguir su amor, pero algo que le va a tomar varios años y prácticamente toda la película. En esa misma fiesta conoce a Red Butler, un vividor que viene de la ciudad de Charleston, una ciudad mucho más avanzada que el lugar donde ellos vivían. Y donde se bailaba mucho, además. Claro, y que inmediatamente él se encanta con Scarlett y va a tratar de ganarse su amor, algo que también le va a tomar toda la película. De ahí en adelante se va a ver cómo la guerra que arrasa con el sur, también esa misma devastación en la que ocurre en la vida de Scarlett, de su familia y de todos los conocidos de ella. Ella misma, ahí en Tara, hace un juramento en el que usará todos los medios, recursos posibles para no pasar hambre nunca más. Mientras Scarlett intenta volver a levantar todo lo que ha perdido, Tara, su tierra, su familia, su vida, se reencuentra con Ashley, que vuelve de la guerra, y luego con Red Butler. Básicamente eso es lo que determina, digamos, el transcurso de la película. Oye, yo creo que Carlos se merece un aplauso por ese resumen de una película de 3 horas en 2 minutos. Se lo merece, No, capacidad de síntesis, gracias. Ni siquiera 3 horas, bueno, la weá dura 4, 3 horas, sí, casi 4 horas. 4 horas, sí, ya está. Con los intervalos, intermedios y todas las cuentas, no, bueno, es mucho. Oye, el libro tiene 1036 páginas, así que chúpate esa. No, claro, el libro es súper. Bueno, y esta historia tiene 4 protagonistas muy fuertes marcados. Sería bueno hablar de quienes protagonizaron esta película, quiénes fueron los actores que estaban detrás de cada uno de estos personajes que mencionaba Carlos. Por un lado está Vivien Leigh, que es Scarlett O'Hara, una actriz británica. Clark Gable, que era uno de los íconos del estudio MGM y que
era como uno de los personajes como de los nombres cantados para encarnar a Red Butler. Leslie Howard como Ashley, este personaje que es tan amarillo, weón, me carga. Sí. De hecho, el weón yo lo veía en la pantalla y el weón es un buen amarillo, weón. Sí, amarillo, lo pintan de amarillo el weón. Sí, además, pues, sí. El color amarillo está súper presente en él durante toda la película. Sí, siempre. Y este juego de parejas lo completa Olivia de Havilland como Melanie, que es, a mi juicio, el único personaje bueno de esta película. El resto son todos unos sacos de wea. Y todavía está viva, ¿eh? Todavía Ella está es viva súper- Olivia de Havilland, sí. por si acaso. Tiene como 140 años, sí, pero está viva. Anda No, por ahí y- con Gandalf. Oh, No, pero de hecho creo que es la única que está viva de todas esas... De más, De todos los que pues, trabajaron en esa cuestión. Pues. De hecho, yo me atrevería a decir que es la única actriz que queda viva de la época dorada de Hollywood. No sé, quizás me equivoque, pero me parece que como que todos los grandes actores y actrices como que ya murieron y ella todavía está acá, en este mundo. Sí. Bueno, esta es una película del año 1939, como mencionamos anteriormente, dirigida por Victor Fleming. Además está basado en un best-seller de Margaret Mitchell que había sido publicado, me parece que 3 años antes. Un libro que vendió muchas copias en su preventa. Y nada, cuando el libro salió publicado tenía 50.000 copias vendidas ya. Entonces era como cantado que este libro debía tener una versión cinematográfica. Sí, oye, se comenta mucho que el tipo no era una persona muy agradable en términos de cómo manejaba, digamos, al reparto y a la gente que trabajaba con él, pero que sí tenía muy claro lo que quería y era un tipo que trabajaba y avanzaba muy bien. Víctor Fleming tomó la dirección de esta película, pero el que primero la tomó fue George Cukor, que ya había hecho algunas películas con David O. Selznick, que es el productor de Selznick International, o sea, digamos, el dueño de Selznick International, que es el que produjo toda esta película. Y estos tipos no habían tenido como un muy buen trabajo, digamos, como que no habían logrado trabajar muy bien, básicamente porque tenían diferencias respecto a cómo estaban tratando el guión y cómo Cukor estaba también llevándose con Clark Gable, que no se llevaba muy bien. Entonces el tipo ya dijo, ya dejemos esto aquí y se fue, y ahí llegó Víctor Fleming. Y llegando a esto, así como que dice, ya sabéis que no, aquí hay que ver todo el guión, y ve el guión, y el compadre dice, sabéis que loco, no tenía un guión, le dice, y empiezan a trabajar un par de semanas en esto y detienen toda la filmación que ya había comenzado. Pero el hombre le pone toda su impronta, sabe manejar todo muy bien, y la película empieza como a tomar como un aspecto súper firme. La película, la cinematografía es súper linda y es sorprendente la cantidad de efectos especiales que tiene esta weá. O sea, es como efectos visuales, ¿cachai? No sé si efectos especiales es el término apropiado, pero efectos visuales, hay mucha pintura mate, una cachada de pintura mate en toda la película. Cada rato hay tomas que no son tomas reales, por decirlo de alguna manera. Es súper importante y es muy interesante lo de la pintura mate. Yo creo que igual sería como bueno contarle a la gente qué es la pintura mate, porque quizá la gente no lo sabe. Ah, sí, bueno, la pintura mate es un proceso que se hace, digamos, de dos maneras, en el que tú podés tomar, no sé, pues, una toma en la que tú quieres que aparezca un camino y quieres que la cámara tome ese camino, pero no quieres que aparezca lo demás, quieres que salga otra cosa, algo diferente. Entonces lo que tú haces es que tomas un cristal, un vidrio, y pintas en la misma perspectiva de la cámara lo que quieres que se vea. Entonces finalmente estás dejando como una especie de ventana. Y esta pintura lo que hace es que, como es opaca, es mate, cubre lo que hay detrás de ella. Entonces finalmente la cámara toma esto y toma a los personajes caminando por el espacio en el que tú les dejas ahí, el espacio en el vidrio, y lo demás es un decorado pintado. Eso es una de las partes de la preproducción o en producción, y la otra parte ya es postproducción, que es intervenir justamente en la película que está filmada, donde se hace una especie de enmascarado para que ese espacio desaparezca y aparezca justamente lo que está pintado en este vidrio, donde se toman estas dos imágenes y se montan, y finalmente queda como una sola imagen en la que se ve, no sé, un paisaje campestre del siglo XIX en lugares donde ahora hay casas, edificios, carreteras, ¿cachai? Todo eso es una técnica que fue muy famosa, digamos, en la época de esta película. Y aquí hay un montón, no me acuerdo ahora el tipo del que estuvo a cargo de todo esto, pero el hombre hizo una cantidad de decorados pintados a mano impresionantes y en súper poco tiempo.
Bueno, eso es básicamente la explicación de lo que es la pintura mate que se usa en esta época, pero ya con las pantallas azules o verdes ya no es tan necesario, pero en esa época sí era un elemento clave de la cinematografía, porque te permitía tener fondos donde no podías filmar, donde la fotografía en el estudio era mucho más acotada, te podía dar la sensación de profundidad y bueno, y fondos que en esa época, dado que casi todo se filmaba en estudios, me parece que todo se filmaba en estudios, no se podía mostrar de otra forma. Oye, disculpa, hay una parte del proceso actual que, por ejemplo, cuando tú filmáis, ¿cachai? Un espacio existente, pero también tienes que ponerle decorados digitales. Hay una parte del proceso que también se llama pintura mate, que es justamente por lo mismo, porque enmascarar los lugares que tiene que aparecer lo digital, por decirlo de alguna manera. ¿Cachai? La persona que hace lo digital hace todo el espacio digital, pero se enmascara. Y ese enmascarado también se llama pintura mate. O sea, digamos, la nomenclatura todavía existe, digamos, es algo que aún se maneja, pero un poco inspirado, digamos, en esta técnica tan antigua del cine. Bueno, es una técnica muy bonita y le da otra forma a la cinematografía. Las películas de esa época, que es como las grandes épocas de la historia del cine en Hollywood, por lo menos, se caracterizan por este tipo de trabajo. Bueno, igual es porque convive también este tipo de imagen con el tipo de película de la que estamos hablando ahora, ¿no? Que es básicamente una época en la que todo se filmaba, o gran parte de las cosas se filmaban en estudio, y porque finalmente la representación cinematográfica no necesariamente es una representación muy realista, eso no es algo propio de esta época, es algo más bien teatral, muy expresionista a veces en la fotografía. Bueno, en la fotografía se llevó un premio Oscar también, porque hay muchas tomas muy expresivas, hay algunas escenas donde hay siluetas negras que se recortan sobre un fondo rojo, que es totalmente irreal, pero es una cosa muy, muy dramática y muy teatral, por decirlo de alguna manera. Entonces ahí como que los efectos y la fotografía conviven muy bien con el tipo de producción que es esta cuestión. Perdón, si uno lo piensa, o sea, si uno hace como el ejercicio de pensar que esta es una película de hace 80 años, yo creo que es una película que no ha sufrido el paso del tiempo. Me parece que se ve muy bien, si bien uno creo que puede ya distinguir más o menos dónde estaba el mate y dónde estaba cómo eran los estudios, el set, digamos. Creo que el tiempo no ha hecho una merma a esta película, no como otras producciones incluso mucho más actuales que el paso del tiempo se nota, es evidente. No, claro, que tú cuando veis las películas de la misma época, de esa misma época, se ven muchísimo más antiguas. Es impresionante cómo se despega. Bueno, claro, obviamente que remite a una época muy antigua, pero técnicamente es como un salto grande el que se pega esta película, y otras de un par de esta época podríamos decir como que se destacan dentro de la época en la que en realidad el blanco y negro era lo que predominaba, pues el color se utilizaba para muy pocas películas. Algo que les quería comentar, que esta es una película que se dice es muy fiel a su libro, dada la extensión del libro, dada la extensión de la película. Sí, deja algunos aspectos que quizás eran importantes en el papel, pero que quizás no le aportaban demasiado al desarrollo de la historia, digamos, la historia romántica y la historia personal de Scarlett O'Hara. Y era, por ejemplo, que en el libro Scarlett tiene hijos previos a Red Butler, no así en la película, que solamente vaya. tiene una hija al final. De hecho, tiene dos hijos con los cuales tiene muy mala relación, tiene un hijo con su primer marido, que muere a los, no sé, 2 minutos de haberse casado con Scarlett O'Hara. Tiene también un hijo con un esposo, un hombre un poco mayor que aparece ya más a entrada a la película, Que era el y prometido de su hermana. que era el prometido de su hermana. Qué lindo. Y bonito. Este era un culebrón. Yo pensé que la gente la fue a ver. Sí. Es una teleserie. La Rosa de Guadalupe, weón, de los años 30. Sí, es básicamente eso. Tenía unos giros románticos esta weá que Ah, no lo entendí. Ahora igual me parece que está súper bien, porque se condice muy bien con el personaje de Scarlett O'Hara, que es una mujer que es muy, muy, muy adelantada a su época, weón. no, y además piensan que igual es como una especie de tragedia griega en el entendido de que son los señores de un reino perdido, po, weón.
¿Cachai? Si el sur es una weá que se devastó y que después nunca se volvió a levantar como era antes. ¿Cachai? Terminó siendo una región pobre incluso, weón, de Estados Unidos por muchas décadas, muchas décadas. Hasta el día de hoy, Mucho más allá, pues, hasta el día de hoy, pues hay Sí. lugares de Mississippi y de toda la weá que son lugares pobres, pues. Mucha pobreza. Entonces, ¿cachai? Lo que la gente vive, lo que la gente recuerda, la gente que podía recordar algo, ¿cachai? De esa época, la tradición oral, lo que se comentaba, y más encima las ruinas que la gente veía de tremendas casonas que habían anteriormente en el sur, eran cuestiones así como, era un reino, un lugar de lujos que ya no volvió a ser tal, po. Y todo en base a la esclavitud. Claro, finalmente es como una especie de tragedia en el sentido más estricto de la palabra. Es un reino devastado, nada más. Bueno, me parece que en este bloque hemos hablado básicamente de la historia casi romántica de Scarlett O'Hara, pero igual tiene otra vertiente que es básicamente contar un pedazo muy importante, quizás, si es que no el más importante de la historia de los Estados Unidos, que tiene que ver con la guerra de la secesión. Pero me parece que ese es un buen tema para que lo toquemos en el siguiente bloque. Si les parece, amigos míos. No me parece. No, ¿no les No, parece? Bueno, sigamos con la sigamos. weá nomás, sigamos. no. Dale. No, yo creo que es un buen momento para hacer una pausa musical. Nos pusimos muy de acuerdo con qué es lo que íbamos a mostrar hoy día, entonces optamos por algo muy simple y que fue buscar algún artista que haya nacido el año 1939, que es el año del estreno de la película Lo que el viento se llevó. ¿Por qué? Nada, da lo mismo. Pero, da lo mismo, nació ese año. Somos choros nomás, por Sí. loco. Así que vamos con Tina Turner y su canción que tiene una frase memorable que dice: ¿quién necesita un corazón cuando este puede ser destrozado? What's love got to do with it? Aquí, en la séptima estación. You must understand, the touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl opposites attract. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than that. Oh, what's love got to do with it? What's love but a second-hand emotion? What's love got to do with it? Who needs a heart when a heart can be broken? It may seem to you that I'm acting confused when you're close to me. If I tend to look dazed, I read it someplace. I've got cause to be. There's a name for it. There's a phrase that fits. But whatever the reason, you do it for me. Oh, what's love got to do with it? What's love but a second-hand emotion? What's love got to do with it? Who needs a heart when a heart can be broken? Oh,
Bueno, ya estamos de vuelta en este segundo bloque de este capítulo de la séptima estación, donde estamos haciendo una revisión de Lo que el viento se llevó. Y bueno, creo que hay que hacer un pequeño resumen sobre la contingencia de esta película y por qué está nuevamente en la palestra. Y es porque hace unos días atrás HBO decidió sacar de su parrilla programática Lo que el viento se llevó por recibir algunas quejas y algunas críticas respecto a el contenido racista que podía tener esta película. La película ya volvió a la programación, pero tiene dos insertos, uno donde una historiadora y experta de cine explica cuál es el contexto en el que debe ser vista esta película, y por otro lado un segmento de más o menos una hora con un debate respecto a el racismo y las malas causas que quizás pueda defender esta película de alguna forma. Y bueno, creo que es un buen momento para ponernos en contexto de en qué momento ocurre esta película, porque más allá de ser una historia de amor, creo que hay una historia muy fuerte marcada por la historia y que es una historia que finalmente vuelve a tener relevancia cada ciertos años y este es un momento de ello. Así que creo que Álvaro nos va a comentar este apartado. Sí, bueno, no soy ningún especialista en el tema, pero algo sé. El contexto de Lo que el viento se llevó es la guerra de secesión de Estados Unidos, que es un periodo de aproximadamente 4 o 5 años, que es del 61 al 65. Y de hecho es un poco extraño viendo la película, porque parte cuando la guerra va a comenzar y termina cuando ya la Unión triunfa sobre los confederados. Bueno, básicamente lo que pasó en la guerra de secesión es que los Estados Unidos se dividió entre lo que era la Unión, que eran los leales al gobierno de Abraham Lincoln, y los Estados Confederados, que fueron los que se separaron de esta unión, y en el fondo el sur, que es donde transcurre la historia, que es Georgia y Atlanta, pertenecían a los Estados Confederados. Realmente está como un poco el mito que toda esta guerra fue en el fondo por el tema de la liberación de los esclavos en los Estados Confederados, y de hecho no fue así. Fue una guerra porque simplemente los Estados Confederados quisieron salirse de esta unión, en el fondo por eso se le dice secesión al final. Eran estados separatistas y entonces como la Unión quería conservar la Unión, se armó esta guerra larga y súper sangrienta. Perdona, pero básicamente lo que ocurre como en resumen es que Estados Unidos que hubiera quedado dividido en dos naciones y era justamente lo que Abraham Lincoln no quería y que fueron uno de los impulsores de esta guerra. Exacto. Se dice que en el fondo los Estados Confederados estaban condenados desde el principio, y el personaje de Red Butler lo deja súper claro cuando están en esta escena como de la fiesta, cuando están todos muy entusiasmados por ir a la guerra. Les dice que en el fondo es una causa casi perdida, y simplemente porque el sur era un estado súper extractivista, basado en la esclavitud, se basaba en su economía, se basaba en la extracción del algodón y otras cosas. Y por el contrario, la Unión era un estado ya desarrollado industrialmente. Entonces, no se puede decir que partieron la guerra perdiendo, pero sí estaban en una clara desventaja, y la victoria fue aplastante de la Unión. De hecho, se ve en la película las consecuencias de este conflicto para los estados del sur, que es lo que sufre Scarlett y los otros personajes de la película en Lo que el viento se llevó. Pero me gustaría dejar como eso súper claro, que en el fondo no es como una guerra de esclavistas contra los que querían la libertad de los esclavos. El tema del esclavismo fue casi un tema como tangencial a todo este conflicto. Sí. De hecho, en la película igual hay ¿cómo se llama? Hace una representación de toda esa época. Sin embargo, igual la novela toma cuestiones que son más cosas históricas que igual la película dejó un poco afuera. Uno piensa en esta controversia que ha habido ahora en los últimos días, en las últimas semanas, ¿cachai? sobre lo que el viento se llevó, y uno piensa así como estos tipos en esa época no pensaron en nada de esto, y no fue así. Efectivamente, en la misma época en la que se hizo la película, ya hay organizaciones de representación no sé, pues de ciudadanos afroamericanos que consideran que había una representación no favorable hacia los negros digamos, en la novela, y que no querían que la película cayera en lo mismo, y se acogieron esas cosas. Claro, obviamente que no en la mirada que hay actualmente, porque todos los cambios son paulatinos, ¿no? Entonces, los cambios no parecen ser tan importantes, pero por ejemplo hay menciones en la novela del Ku Klux Klan que no aparecieron en la película.
Y hay otras representaciones donde se ve, digamos, muy de mala forma, digamos, a los esclavos, porque realmente eran esclavos negros que aparecen en la película. Aún así, por ejemplo, ¿cachai? Una de las esclavas de Tara, que es la que ayuda a Scarlett, digamos, en el tema del parto de la mujer de Ashley, Sí. y se ve como una mujer tremendamente estúpida, po, tremendamente estúpida, ¿cachai? Como que anduviera volada por el mundo, ¿cachai? Entonces, como una representación muy mala que se hace al menos de ella, de ese personaje. Sí, tenía más un sonsonete en la voz que de verdad que sí, Muy desagradable. me llamó mucho la atención también eso. En el fondo, aquí los negros que salen en esta película son esclavos y son, prácticamente son siempre sirvientes, ¿cachai? Pero también se los ve como personas muy felices de servir a estos latifundistas, básicamente. Claro. Ahora, en la película, disculpa, igual en la película siempre se habla de Sherman, del general de la Unión. del general de la Unión que dejó la escoba. Si bien es cierto, efectivamente se llama William T. o Tecumseh Sherman, era efectivamente un general que fue tan efectivo en términos del manejo de la estrategia, que de hecho se le considera dentro de los historiadores como el primer general moderno de la guerra, o sea, de la efectividad que tuvo. Pero también tiene muchos detractores la figura de él, porque practicaba una cuestión que era la tierra arrasada, ¿cachai? Ese weón no dejaba nada en pie, ¿cachai? Era desalmado total, ¿cachai? Entonces lo ocupan mucho a él, pero resulta que el que toma, digamos, todos los ejércitos de la Unión desde el principio es Grant. Sí. Pero en la película no se muestra, pero es que claro, Grant después fue presidente, Sherman no. Entonces a lo mejor quizás viéndolo desde una perspectiva, para dejar a uno de malo en esta película, era más fácil dejar a Sherman, que efectivamente era más cruel y todo, pero Grant igual lideró estas tropas de la Unión, digamos, de los yanquis que le llamaban los sureños. ¿Cómo se llama? Pero no, ni siquiera se menciona en ninguna parte de la película. Bueno, volviendo un poco al tema pensé que iba a hablar después del tema de la polémica, pero bueno, ya nos metimos en esto. Respecto al tema de la esclavitud, en lo personal me parece que una visión mucho más negativa de la esclavitud podría ser, por otro un ejemplo, es 12 años de esclavitud, ¿cachai? En el sentido de que muestran al esclavista, al principal esclavista que aparece en esa película, que es el personaje de Fassbender, que es casi un psicópata, ¿cachai? Como que da la impresión de que el esclavismo era cosa de psicópatas, pero el esclavismo no era cosa de psicópatas, el esclavismo era un sistema económico tan normal para ellos como que nosotros ocupemos ahora tarjeta de débito. No estoy diciendo que no haya sido malo, ¿cachai? Estoy diciendo de que era natural para ellos, gente que era decente, que era buena, lo practicaba porque era como era la economía en ese momento. Y el problema es que cuando tú haces como esa caricatura del esclavista, de alguien que hacía algo malo, como que lo sacas de la cotidianidad, de lo peligroso que puede ser volver a repetir esto mismo, ¿cachai? Después de toda la gente que eligió a Hitler no fueron todos locos, fue gente común y corriente, ¿cachai? Entonces a mí me parece un poquito ridícula esta polémica que hubo, que ya no hay. ¿No? Yo no he visto la película con estos nuevos insertos que hay, porque creo que es necesario que no hagan este lavado de imagen de que el esclavismo fue un tema de gente mala, ¿cachai? Sino, no, tienen que asumir lo que fue parte de su historia. Yo sabéis que tengo una mirada un poco diferente sobre eso, ¿eh? Creo que los últimos eventos, digamos, que tienen que ver con George Floyd y toda la weá, ¿cachai? Todo lo que pasa en Estados Unidos, uno lo ve muy desde la distancia y de repente no es algo que esté tan desarraigado como uno cree que estuviera, ¿cachai? El tema en Estados Unidos quizás el tema no se ha desprendido tanto, digamos, del pensamiento incluso del sureño, de la gente, del gringo en general, ¿cachai? Yo creo que los disclaimers está bien que se pongan en ciertos casos. Si tú te ponías a pensar en Europa, hay como una nueva corriente de nazismo que está tomando de nuevo relevancia, incluso tienen representantes en el Congreso en Europa.
Entonces, como dejar las cosas ahí a media y no explicar que aunque fuera natural en cierta época, ¿cachai? Porque era el pensamiento social prácticamente universal en algún momento, que no corresponde a un pensamiento, digamos, en esta altura, yo creo que está bien ponerlo. Sí, Yo no, creo yo que estoy de está bien acuerdo. ponerlo, Yo ¿cachai? estoy de Ahora, acuerdo. Lo yo que creo voy que yo. yo lo creo que estaría mal sería intervenir la película y cortar partes. La película Exacto. está íntegra. Ujú. La película está íntegra. No se le alteró nada a la película. Solo se le agregaron cosas que tienen que ver con esto, ¿cachai? Que tienen que ver con, oye, aquí hay una representación. Lo que hace Disney Plus, para los que cachan que existe este streaming de Disney, tiene algunas películas que tienen un disclaimer al principio que dice, ¿cachai? Esta representación que se hace, se habla de las minorías raciales, ¿cachai? Es una representación que se hace desde la perspectiva de la época y no representa el pensamiento de Disney, no sé, internacional o lo que tú queráis. Y ahí empieza la weá, ¿cachai? Entonces yo creo que no es malo dejar por sentado, sin intervenir, ni cortar, ni eliminar, ¿cachai? Una obra artística, decir que esto representa otra época y que no hay que tomarlo como una forma válida para los tiempos que corren, ¿cachai? Yo creo que está No, sí, bien. estamos de acuerdo. Ciertamente, el público en general tiene que entender, el tema de todas estas corrientes como revisionistas, si se quieren. Dicen, por ejemplo, aquí como estamos con lo que el viento se llevó, ¿cierto? Que es una película del año 1939, donde todavía había, de hecho, en esa época, habían leyes en Atlanta, donde se estrenó, por ejemplo, la película donde se hizo la premiere, habían leyes de segregación. La misma protagonista, la actriz que hizo de la, ¿cierto? De la mami, que es de Sí. la, ¿cuánto se Hattie llama? McDaniel. Claro, no pudo ir al estreno porque las leyes de Atlanta no lo permitían, ¿cachai? Entonces ahí, ¿cuánto se llama? El Clark Gable dijo, bueno, o va la negra o no voy yo, ¿cachai? Entonces ahí hubo un conflicto. Imagínate, en ese mismo entonces ya habían, como bien lo había dicho en el bloque anterior, Carlito, ya habían temas y siguieron habiendo temas, porque nosotros en el capítulo anterior también tocamos justamente temas de segregación, que estos siguieron forever, ¿cachai? Entonces, y hoy en día, que se sigan dando estos asuntos, puede que sean solapados, pero esto se sigue dando y bueno, se da con la comunidad afroamericana, se da con la comunidad latina y todo lo que, ¿cierto? Exacerbado por todo lo que ha hecho Trump en el último tiempo, ¿cachai? Sí, po. Y porque esto muestra muy profundamente le saca como una radiografía, si se quiere, a lo que es la sociedad norteamericana hoy en día. Y ojo, esto es a nivel mundial, como también lo mencionaba recién Carlito, respecto de los disclaimers y de temas que hay en Europa y en todos lados. Entonces hay que separar, yo creo, hay que darle un contexto, sí, porque si tú le mostráis esta película a alguien de hoy día más joven, ¿cierto? Te van a salir muchas preguntas. Si no les dais un contexto, se puede entender cualquier cosa. Bueno, esta historia está contada desde el lado de los perdedores, ¿cachai? Porque ciertamente la autora, que no estoy diciendo que haya sido una fanática de Ku Klux Klan, ni mucho menos, pero ella cuenta esta historia desde su perspectiva porque ella lo vivió, porque ella era del sur, ¿cachai? Y ella pasó todas estas experiencias, ¿cachai? Así que darle contexto, sí, está bien, pero ponerse aquí a cortar obras de arte como ¿cuánto se llama? Lo que el viento se vio, no me güey. Perdón, yo quiero volver a algo que mencionaba Carlito hace un momento atrás que tenía que ver con Disney Plus y estos disclaimers. Eh, Disney tiene una piedra en el zapato con una película que se llama Canción del Sur, que es una película del año 1946 y que también toca un poco el tema de un relato que hace un esclavo en los campos de algodón, donde también se deja como una glorificación casi de la vida de los esclavos en esa época. Y nada, fue tanto el revuelo de hace algunos años de cómo estaba contada esa historia que Disney, por ejemplo, esa película nunca la lanzó en VHS, y decía que nunca la iba a lanzar en ningún formato porque le hacía muy mal a la imagen de los afroamericanos
que vivieron a esa época y que sufrieron mucho, pero que la película finalmente no lo tomaba como un tema importante dentro de la historia que estaba contando. Y otra cosa, que lo que señalaba Panchito hace un momento, Margaret Mitchell nació en 1900. Entonces ella lo que hace es contar una historia básicamente con la información que tiene de su propia familia, de sus Ujú. cercanos. Es el relato más cercano que tiene. Y es por eso que ella tiene esta visión donde finalmente sí, uno tiene que poner en una balanza los buenos y los malos. Claro, cuenta la historia desde la perspectiva de los malos, pero viendo su propio padecimiento, que es un padecimiento económico, y que, claro, efectivamente a estas alturas uno puede tener mucho reparo respecto a cómo está contada la historia y por qué la cuenta, además. Nada más, pues. Pero oye, digamos que el año 1939, y bueno, ya le dimos bastantes pinceladas sobre los bloques anteriores, pero la producción de esto, o sea, esto es otro tema, ya es apoteósica, pues bueno. Ujú. Estamos hablando de una película que se demoró, ¿cuánto? Comenzaron las filmaciones en el año 36, la estrenaron en el 39, con, puta, no sé, como con 500 actores, 2000 extras, weón. Puta, ¿quién tiene más ahí Sí. detallitos del tema, weón? Porque Claro. Ahora, es abrumador, weón. es súper impresionante el tema porque, ya, ok, la película está basada en la novela se lanza y, ¿cómo se llama? Algunos de los asistentes de Selznick que normalmente tienen que revisar los materiales que le tienen que presentar como para ver si algo les interesaba, ven esta novela y ya, pues se la ofrecen, la leen, como que no saben si pescan demasiado y de repente ya, por ciertos detalles del cuento, viene Selznick y dice ya, ok, la compra por $50,000, que era una locura para la época, más encima para la primera novela de una persona que nunca había escrito un libro, que es una periodista muy conocida, muy reputada, pero era su primer libro. Y ¿cómo se llama? Y ellos empiezan con esta, por ahí creo que era el 36. La película se empieza a filmar a fines de enero del 39 y ese mismo año se estrena. Es una locura. Pero todo este tiempo es todo preproducción, es todo como empezar a ver diseños, es como el proto storyboard aparece aquí en esta cuestión. Viene un artista, ¿cachai? Empieza a pintar toma por toma, weón. ¿Qué es lo que querían así? ¿Qué es lo que querían filmar y todo el tema? Pero además, ¿cachai? Como la novela querían, que ellos, estos compadres querían que con todo lo que iban a gastar y todo lo que habían gastado en la novela y en lo que iban a gastar en la producción, dicen, ok, queremos que sea un hit. Entonces Selznick contrata a un periodista que empieza a hacer como una especie de campaña a nivel nacional, como va a empezar a sensibilizar a la gente de que, oye, esta novela es increíble, hay que leerla. Y ellos mismos Marketing. esto se transforma en un hit, la novela se transforma en un hit. Entonces esta cuestión de quién va a ser Scarlett O'Hara se transformó en un tema país, pues, bueno, ¿cachai? Todo el mundo tenía algo que decir acerca de quién iba a ser Scarlett O'Hara, pero sí, cuando hacían todo este tipo de como de encuestas, no salían dos nombres para Red Butler, siempre salía uno solo y era Clark Gable. Entonces lograron hacer que la gente se entusiasmara, pero impresionantemente, por un proyecto que todavía no tenía ni siquiera los protagonistas, no tenía a nadie, no había ni un actor contratado por 2 años de preproducción y no tenía a nadie contratado para salir frente a la cámara. Es un tema así como, es un caso, incluso un caso casi como de marketing súper importante de analizar. Sí, Oye, perdón. ahora lo que iba a decir es que sí, el tema de Vivian Lee como Scarlett O'Hara es, o sea, los buenos ahora están peleando por quién va a ser el próximo Batman, bueno, o el próximo Superman, y no se compara No, con el fenómeno que fue esto y con lo decepcionante que fue por algunas personas de que no fuera una chica del sur, que no fuera una actriz norteamericana, sino que fuera una actriz británica la que al final se llevara el papel que tanto que era tan codiciado. Pero al final la gracia es que en el fondo
Margaret Mitchell, Vivian Lee y Scarlett O'Hara eran muy parecidas las tres, ¿cachai? Y de hecho el personaje funcionó súper bien porque tenían rasgos de personalidad súper cercanos, eran mujeres fuertes, eran mujeres empoderadas, ¿cachai? Eran coquetas, como que sabían lograr lo que ellas querían, entonces por eso funciona tan bien el tema. Con respecto a Clark Gable y su increíble personaje Red Butler, el gallo es Han Solo. Sí, Weón, es Han Solo, sí. Es Han Solo, es increíble. Es como. Y es contrabandista al principio de la película. Es una ¿verdad? película muy increíble. ¿Verdad? Cierto. Es Han Solo. Otro plagio más, como weón. la matriz. Es la matriz del personaje cínico, ¿cachai? Pero en el fondo como que lo tira la cuestión de la causa, ¿cachai? Como que es como la escena cuando la va a dejar, ¿cachai? Y le dice, no sé, que yo y estos buenos pasando, me dio pena, pésame ahora y envío a un hombre a la muerte con un beso, ¿cachai? O sea, el buen Han Solo es maravilloso, me gustó mucho cuando lo vi. Problemas con Oye, él. verdad, no lo había pensado, pero es cierto. Perdón, ese personaje, efectivamente, claro, empieza como un contrabandista, es un tipo muy cínico, muy encantador, bueno, es un gran personaje. Además, él tenía una historia pasada en su historia ficcional y es que él había estado en el ejército, pero había sido expulsado porque tenía muy malas maneras. Creo que también tiene que ver un poco con lo que era Clark Gable. Dicen que sacó al director original y instó a que hubiera otro director porque el director original, que se llama George Cukor. exacto, George Cukor, le conocía como yayas a Clark Gable, porque bueno, decían que había estado como muy metido en la escena de gigoló, en el Hollywood homosexual, pues entonces eso a Clark Gable no le parecía muy bien y terminó sacando al primer director, con una gran influencia que tenía en ese momento. Entonces creo que lo emparenta mucho con el personaje que interpreta, que es una persona que va a hacer todo por obtener un objetivo claro, que es tener una buena vida, incluso a costa del sufrimiento de mucha gente, que es lo que cuenta la película. Oye, comentar una cosa, ya cuando la película empezó en la producción, como no tenían definido, o sea, ya entramos en el tema de la filmación, como no tenían definido cuáles iban a ser los actores protagonistas, la primera escena que se filmó fue el incendio de Atlanta. Ajá. Y lo que hicieron los gallos fue colocar a dos extras corriendo con la carretera, con la carreta y con el caballo. Por eso el personaje que es Scarlett se tapa la cara todo el tiempo, que es como que le molesta el fuego, ¿no? Pues es para que no vieran que no era Vivian Lee, ¿cachai? Y todo lo que se ve, todo lo que se incendia son incendios reales y eran todos los decorados que tenían de película anteriores la RKO. Por ejemplo, hay una escena en que se ve caer como un edificio gigantesco en llamas y eso eran las puertas de que se veían en King Kong. Sí, por donde pasa Sí. King Kong, creo. Por donde pasa King Kong. Y de hecho tuvieron que quemar todo eso porque todo eso ahí iban a filmar la película, ¿cachai? O sea, ocuparon la técnica de Del Sherman, general. como que quemaron Claro. todo. El general Sherman. No, además necesitaban un incendio así como súper impresionante, entonces los tipos no solamente lo quemaron, y idearon un sistema de irrigación de aceite y agua que hacía que las llamas salieran mucho más altas y el incendio era una hueá, pero el fuego es espléndido, por si es que uno le puede utilizar esa palabra, pues es un tremendo fuego. Sí, habían varias compañías de bomberos que llegaron porque toda la gente en Los Ángeles miraba la cuestión y decía, pero ¿qué es lo que se está? Que pensaron que se estaba quemando toda la ciudad. Sí, la cantidad de fuego que salía de luz y las llamas, la altura que tenían, eran impresionantes. Entonces, claro, filman con un entrenador de caballos que logra hacer que el caballo se moviera y todo el cuento dentro, porque además le tenía miedo a la weá. Pasaron, de hecho, por algunas partes que se están quemando. Y claro, y esa es como la primera toma. Ahí aparece Vivian Lee. Ahí recién conoce David Selznick a Vivian Lee. Sí, cuando estaban quemando todo eso. Cuando estaban quemando todo eso. Bueno, se dice Oye, que... disculpa, antes un dato de esta cuestión. Hay parte de la población que no le gustó que la actriz no fuera norteamericana y llamaron a sabotear la película, que la gente no fuera a ver la película porque Scarlett O'Hara tenía que ser norteamericana. Pero ¿qué es lo que dijo la gente del sur? Hay mucha gente del sur que estaba a favor de que fuera en inglesa
con tal de que no fuera una yankee, po. Así que Amigo. tú te das cuenta que después de 70 años, los buenos todavía tenían rencor con el norte, po. ¿no? Y después de 80 años siguen habiendo pelotudos llamando a boicotear las películas por tonterías. Sí, po, por wea. Basta. Puta, voy a mandar una carta diciendo que lo que yo pedí no era, No era tal. no era lo que quería, weón. Oye, esta escena del incendio, weón, claro, es gigantesca, weón, y según lo que se consta como en los registros es que es una de las escenas más costosas filmadas, que los buenos habían gastado $25,000 en esa weá, weón. $25,000 para quemar un montón de sets, weón, es demasiado dinero y más en esa época, weón. Sí. La película costó como $4 millones, po, que tú te ponías a pensar en la perspectiva del tiempo y no sé cuánto es al precio actual, pero es una locura, po, weón. Es una locura la cantidad de plata que gastaron en eso. Sí, lo otro es que considero de que esta es como la última película de lo que se le llamaba el sistema de grandes estudios, pues, weón, ¿cachai? Cuando los estudios tenían estos grupos de estrellas que al final eran como jugadores de fútbol, pues, weón, que lo iban poniendo en diferentes proyectos sin que ellos dijeran mucho, donde los directores eran simples artesanos, no eran autores, ¿cachai? Que los guionistas tampoco casi no aparecían, ¿cachai? Es como la última gran película de este modo de hacer cine que tenía Hollywood. ¿Por qué? Porque después, ese mismo año estalla la Segunda Guerra Mundial y como todo ese estilo de vida se lo lleva el viento también. Ah, qué poético. Oye, Qué lindo. Estoy Se Estoy esperando todo el rato para ¿Me decir esto. hizo llorar esto, weón? Sí. Oye, hay hartas cosas que decir con respecto al tema de la producción. Yo lo comenté un poco, digamos, como la pasada en el bloque anterior, pero bueno, el guión, porque un guión adaptado, digamos, de una novela escrita, ya publicada, entonces se lo pasan a un dramaturgo de la época que era bastante bueno, bastante reconocido y que no tenía contrato fijo con los estudios. Justamente ese era un tema. Como la producción está hecha por Selznick International, ¿cachai? Y los estudios trabajaban con gente que era que era parte de como de su planilla, entonces no los prestaban. Nadie prestaba a nadie. Entonces, buen ahí había efecto. una piedra en el zapato. Contratan a esta Sidney Howard, el compadre hizo un borrador. Y finalmente no lo pescan demasiado, y cuando entrega su primer guión así como terminado, por decirlo de alguna manera, finalmente a Selznick no le gustaba mucho, empezó a modificarlo y ahí empezaron a pasar guionistas. El mismo Cukor, cuando llegó, ¿cachai? Como director, trató de modificar algunas cosas. Como ya lo mencionamos antes, después que se fue Cukor y llegó Victor Fleming dijo, ok, bueno, aquí necesitamos, ¿cachai? Trabajar de nuevo el guión porque no hay un guión. Trabajan 2 semanas, no sé cuántas semanas, ¿cachai? En este guión, deteniendo toda la producción. Aún así, Selznick, él empecinado en que su visión fuera la que quedara, digamos, en el guión final. Meten a otro, este otro buen reventado se fue, se escapa, weón, desapareció, no respondía ni los telegramas. Bueno, está la cagada. O sea, si uno se pone a pensar realmente en la visión general, Clark Gable llega sin querer trabajar en esta weá, porque también él había trabajado en una película de época anterior y que le había sido un fracaso. Entonces dice, otra película de época, esto va a ser otro fracaso y más monumental porque había mucho más plata gastada. Guionistas que entraban y salían. Selznick era un tipo súper desorganizado, entonces nunca nadie sabía en qué estaba, qué es lo que se iba a filmar. Está muy la escoba. Si uno se pone a pensar, uno creería, yo creía, ¿cachai? Yo creía que este tema de ir modificando los guiones, de ir haciendo cosas como muy en la marcha, tenía más que ver con el sistema actual de los estudios. Y no tanto con esta época de uno que veía de las grandes películas. Uno pensaría que todo esto estaba mucho más pensado, más preparado, pero no era tan así realmente, o al menos en este caso no fue así. Era un caos la weá, pero que sí, finalmente este caos terminó en la mesa de edición transformado en una weá monumental. Sí, oye, de todas maneras, y el primer borrador del guión, la película iba a durar 6 horas, pues bueno, o sea, Oye, sí. o sea, no, tendría que haber hecho una mansa cagada. Y también eso, increíblemente, porque yo creo que uno de los temas
más conocido de la historia del cine y en general. Estoy hablando de la música justamente de lo que fue El viento se llevó, el clásico cha-na-na-na, ya todos saben, el viento se llevó, lo que el viento se llevó. Entonces resulta que al weón que le encargaron la música, que fue este socio, ¿cómo se llama? El Max Steiner, el loco trabajó, pero bajo cualquier presión, le pusieron cualquier corriente, porque tuvo que estar bajo, con asistencia médica, el weón componiendo, weón. ¿Cachai? ¿Cachai? Sí, lo que pasa ahí es que el hombre estaba en otro proyecto y Selznick no quería que nadie más le compusiera la música, quería que fuera Max Steiner. Entonces el tipo se desocupó como 2 o 3 meses antes del estreno de la película. No, Ahí recién se desocupó y bueno, toda la película tiene música. en palabras de él, porque yo creo que esto no hay como contarlo bonito, ¿eh? El loco dice, escribí 3 horas y 45 minutos de música original, así como la partitura de otra película, lo que decía el Carlito, y supervisé la grabación de ambas, y todo en el espacio de 4 semanas, donde durmió 15 horas, trabajando sin descanso, weón, pero igual Esa weá se podría haber muerto. no podía ser Beethoven bajo esas condiciones. Pero bueno, la hizo porque yo creo que es una de las melodías más reconocibles de la historia de la música, ya no solo el cine, de la historia de la música. Bueno, antes de las composiciones más modernas que todos tenemos como muy integrados, digamos, como en el inconsciente colectivo, lo que el viento se llevó de más que la música más recordada, digamos, de la historia del cine antes. Ah, claro. De más que sí. Bueno, además esta música es la música que le ponen a el profesor Girafales y a Doña Florinda, weón, verdad. Pero cuando lo invita a tomar cafecito, pues, weón. una historia de amor así, pero muy romántica. Yo me acuerdo de haberla escuchado esa canción en un programa que había en la radio cuando era cabro chico, que se llamaba La Butaca, donde hablaban de cine justamente. Y siempre abrían con esta canción. Chananana. Puta que era lindo ese programa. Voy a llorar. Oye, hablando todavía de todo este caos que había en términos de producción, se fue el primer director y resulta que Víctor Fleming también se fue. El hombre se dice que renunció, pero también se dice que está súper colapsado y finalmente por un tema de estrés tuvo que retirarse. Entonces trajeron a otro director que se llama Sam Wood. Lo que pasaba y lo que se comenta es que también Fleming ya estaba chato de que Selznick quisiera controlarlo todo, porque además los productores generales no siempre van al set y este bueno estaba todos los días en el set y de repente incluso modificaba lo que los actores tenían que decir y cómo tenían que decirlo, cuando eso realmente es más pega del director, pero luego no lo dejaba trabajar. Entonces el tipo se dice que finalmente lo que hizo fue así como, ya sabéis que me voy y lo voy a presionar para que se me deje wear, ¿cachai? Porque ya era mucho, ¿cachai? Ya era demasiado. Entonces, finalmente lo que pasa es que ponen a este otro director y después Fleming, dicen, después de 2 semanas regresó porque dijo así como, después de todo lo que hice por esta película, más encima que llegue el nombre de otro weón, dice, no, se devolvió, ¿cachai? Pero como el Selznick se rehusaba a cambiar la fecha de estreno, dividieron las unidades y habían 4 unidades filmando al mismo tiempo. Una estaba filmando el mismo, ¿cachai? Víctor Fleming. El otro que estaba dirigiendo Sam Wood, filmando otra escena. La segunda unidad estaba filmando exteriores. Y había otra unidad que no me acuerdo qué estaba filmando en set. Entonces la cuestión era como era una locura total. El único que realmente tenía todo en la cabeza realmente era David O. Selznick. Y él fue el que se metió, el que iba siempre a la mesa de edición y él el que estaba editando la película y no dejó ni siquiera que el director se metiera ahí. Yo creo que finalmente, independiente si haya sido, no sé, si fuera lo estándar o no estándar, finalmente el único que estuvo en todo el proceso siempre del cuento fue él. Y a lo mejor eso hizo que la película no terminara siendo un desastre. Viendo toda esta reproducción que hubo detrás, quizás a lo mejor fue una buena medida. Pensándolo así como en la perspectiva del tiempo, quizás sí no fue una medida. Sí, era la guagua de Selznick al final. Iba como ya a cerrar un poco el tema como de la producción, bueno, quizás no cerrar, pero comentar que el 9 de septiembre de 1939
la gente de Riverside, California, fue a ver un programa doble de Hawaiian Nights y Bau Geste, que era un programa doble, Sí. y le advirtieron que después de esas dos películas iba a venir otra película más. ¿Cachai? Y yo, ya, ok. Llamaron a la niñera, no sé, cancelaron todo porque lo ponían a estar mucho rato en el cine. Y después de que terminaron esas dos películas, le dijeron al público que iban a mostrar una película que no estaba terminada, ¿cachai? Que era como la primera versión, que duraba 4 horas, así que se hiciera la raya de nuevo. O, La raya de ¿cachai? No, de hecho les dicen que si se quieren quedar, se pueden quedar, pero si no, empieza la película y se cierra la puerta y no puede entrar nadie más. Exacto. Y esta película era la primera versión de Lo que el viento se llevó, y creo que la gente cuando vio el título se volvió loca, y Sally dice que de hecho más que el estreno que hubo después en Atlanta, ese fue como el mejor momento de su vida, ¿cachai? Porque ante gente que no era invitada, ¿cachai? Que era público nomás, que eran los que al final iban a consumir en la película, de hecho ni siquiera tenía la música de la película, tuvo la aceptación que él tanto añoraba, po. Oye, perdón, quizás tiene que ver un poco con lo que estáis comentando. Bueno, esta película se llevó 8 premios Oscar. Fue una locura en su tiempo, pero también quizás esto mismo de la premiación Oscar nos vuelve un poco al tema de la segregación. Ujú. Dentro de todos los premios que se llevó, de McDaniel, que hacía el personaje de Mami, que era esta negra que era básicamente la mamá de Scarlett O'Hara, que la apoyaba en todo, que cumplía cada uno de sus caprichos, se llevó el premio de mejor actor secundaria, ceremonia a la cual asistió, pero también estuvo apartada en el fondo de la sala porque existían estas leyes de segregación todavía, y no pudo disfrutar de buena forma su éxito. De hecho, durante muchas décadas fue la única actriz de minorías raciales que tuvo un premio Oscar. Sí, de hecho fue la primera actriz afroamericana que fue nominada a los Oscars. Claro, la Whoopi En Goldberg ese tiempo después. se dan en enero, ¿eh? Si tú te fijas, la película se estrena el 15 de diciembre del 39 y como a mitad de enero del 40 eran los premios Oscar. Pues eran antes, no eran a fines de febrero, como de repente es ahora. Era mucho más adelantado. Entonces la película venía con todo el fervor todavía, pues, había sido recién estrenada la cuestión y estaba en la cima Oye, de la popularidad. Oye, ¿ustedes vieron imágenes de esa premiación de los Oscars? Era como súper Sí. pobre, weón. Era así como en un gimnasio, la weón. Así como Sí, estaban pues, al lado donde Era estaban los... como un comedor, una cuestión Sí, así. sí. Como que tenían los Oscars así como en una de estas mesas plegables de camping, weón. Una weá muy Sí. pobre, weón. Oye, yo quiero, no sé si a lo mejor está bien comentarlo acá, pero quiero comentarlo porque siento que es una cuestión que igual nosotros podemos disfrutar actualmente con el tema de la película. Por ahí por el año 99 se hizo una remasterización de Lo que el viento se llevó. Y los compadres estaba en tan mal estado la cinta que los compadres tuvieron que inventar una tecnología nueva para ser remasterizado. Bueno, los que no cachen, en esta película está filmada en una tecnología que se llama Technicolor, ¿ya? Pero el Technicolor tiene varias como tipos de tecnología que se fueron desarrollando y que se fueron mejorando con el tiempo. Básicamente la que se filmó Lo que el viento se llevó es una cámara que tiene un prisma, como un cubo en el que pasa la luz y se filman 3 cintas que van a capturar los colores verde, azul y rojo, ¿ya? Y que después esas 3 como que las 3 se exponen en una cinta nueva que finalmente queda todo color, y esa cinta es una cinta única que pasa por el reproductor, por el proyector, y que no necesita un proyector especial ni nada. Es una tecnología que era muy buena para la época. Pues resulta que esas cintas, esas 3 cintas originales, algunas se veían como inflado, como que se habían distorsionado, entonces no calzaban. Cuando las quisieron digitalizar, no calzaban. Entonces lo que tuvieron que hacer es mediante una inteligencia artificial, cada cuadro de esta weá, tenía que buscar el centro de la imagen de un cuadro, encontrar el mismo que fuera equivalente en el otro cuadro del otro color y finalmente en tercer color. Una vez esos 3 centros siendo alineados, habían elementos que estaban calzados y elementos que estaban descalzados, porque algunas de las cintas estaban, como les decía, están como medio deformadas.
Entonces lo que hacía este sistema es que en una forma de espiral iba calzando todos los puntos en los tres fotogramas hasta que terminaba con una imagen perfectamente calzada. Y eso fue lo que se digitalizó, digamos, en alta definición. Ya basta, Y weón. eso fue lo que después tuvo correcciones de color y algunos retoques porque las cintas estaban medio como rayadas, con mancha, con puntos, y una cuestión muy típica de las películas antiguas. Esta redigitalización permitió que que hubieran detalles de la película que nunca nadie había visto, porque la tecnología no permitía que el enfoque fuera perfecto en la pantalla de cine. Entonces, cuando empieza la película y uno ve que la cámara se acerca como a Tara y ves que está Scarlett O'Hara sentada en la escala con estos dos pretendientes que están al lado de ella, que son hermanos gemelos, no sé qué va. Cuando ellos se separan, se ve ella en un vestido blanco muy bonito que tenía un encaje y toda la cuestión. Esto tenía un montón de bordados y un montón de detalles hechos a mano que eran impresionantes, pero que nunca nadie había visto. Y eso que nosotros vemos ahora, que podemos ver en las versiones que están disponibles, digamos, que están en buena calidad, nosotros estamos viendo algo que nunca nadie había visto en las décadas anteriores. Hay gente que fue al cine y no vio estas cosas. No, ni ¿Cachai? O sea, la cagando. calidad de la imagen que tenemos ahora no es lo que se vio. Vimos una versión más impresionante, si se quiere, de lo que el viento se llevó, que lo que vio la gente realmente en el cine. De hecho, el IDE tiene esa versión, pues, weón. Tiene un box set y nos la prestó a nosotros hace un rato y estábamos que lo cagamos porque es demasiado buena. Porque trae un... Debieron haberlo cagado. ¿Qué quieres que te diga? Yo recuerdo que costó años que me la devolvieran, weón. trae unos libros. No, es una edición preciosa. Oye, una curiosidad, esta película no fue estrenada en todo el mundo en años consecutivos. No sé, se da mucho que las películas se estrenaran en Estados Unidos un año y probablemente el resto del mundo se estrenara en el año siguiente. En España se estrenó en 1950 porque ¿Qué? fue víctima de la censura. Oye, ¿y cómo se llamó en España? No se llama igual. Lo que trajo el viento. Claro. Lo que trajo la víctima. No, los españoles tuvieron un rollo muy grande con los temas de la película, básicamente porque mostraba como a una mujer demasiado avanzada para los cánones españoles. En la época de Franco, ¿no? Es la época de Sí, Franco. De hecho, la película sí tuvo una proyección porque tuvo censura además en su estreno, pero la película se había mostrado en 1943 sin censura y lo habían visto el obispo de Madrid y lo vio en la casa de Franco. Eran los únicos que habían visto la película hasta que levantaron esta censura 11 años después para que la viera todo el mundo. Chucha madre. Oye, pero en todo caso la película original tuvo que pasar por estas comisiones que van viendo las censuras de las películas, ¿cachai? En Estados Unidos. Y los tipos querían que cambiaran la última frase que dice Red Bar, sí. ¿cachai? Esa que decía, francamente quería, no me importa, no sé, I give a damn, que es así como que no me importa una mierda en Por realidad. un bledo. ¿Cachai? Que le ponen me importa un bledo, que en realidad es una forma muy sutil, pero en realidad es una palabra muy vulgar, al menos para la época. Y querían que lo cambiara esto. Bueno, Selvig también pues, empieza a mover los hilos, así como, oye, no, pues, bueno, no me puedo, ese es el remate, no puedo cambiar el remate. Y empezó como a moverse, hasta que le permitieron dejar la frase. Pero le costó muchísimo. Esa frase incluso le permitieron que estuviera en la película porque se acogieron a un subterfugio de los códigos de producción de esos años y que permitía que la obra artística en la cual la estabas declamando lo merecía. Pues, y al parecer los censores sí encontraron que esa frase en esta película tenía un contexto artístico y no iba a ensuciar los oídos de los estadounidenses. Podríamos hacer un juego. ¿Qué palabra le hubiéramos puesto ahí? ¿Me importa una raja? ¿Me importa una raja? Una buena palabra. Sí, me importa una raja. ¿Sí? Me importa la trayectoria de... Ah, sí, eso mismo iba a decir yo, que está de moda. 3 hectáreas de champiñones. Esta película igual dejó un par de frases como icónicas. Por ejemplo, esa de francamente quería me importa un bleo, un clásico de esta película. Y la frase con la que cierra, que es después de todo, mañana será otro día. Bueno, creo que la frase más linda que podía haber cerrado esta película. Bueno, como que todo te cuadra finalmente. Bueno.
Y esa toma en la que se muestra Scarlett por la espalda y se van alejando y está la silueta de ella con el árbol, ¿cachai? Y ves Tara desde la ¿Verdad? distancia, salen 3 momentos de la película. Uno al principio, que es el esplendor de Tara, que está junto al papá, Sí. mirando, ¿cachai? La casa y todo el cuento. Luego, en la segunda parte, que es cuando ella hace esa declaración o esa declamación en la que dice que nunca más va a volver a pasar hambre y que va a hacer todo lo que esté a su alcance, ¿cachai? Ya sea que tenga que mentir, engañar o matar, ella nunca más va a volver a pasar hambre porque recién había tomado como una zanahoria así como de la tierra y se la había echado a la boca, ¿cachai? Porque ella estaba desesperada del hambre. Y se alejan y está como en lo más hondo, el fondo más absoluto a lo que hubiera llegado a Tara. Y el final, que ella que entiende que digamos que Tara es la fuerza vital que a ella la mueve, ¿cachai? Y la hace salir adelante porque a pesar de toda la weá, ella sale adelante. Esa imagen en cada uno de esos momentos, con esa misma música, esa fanfarria de lo que el viento se llevó y la cámara alejándose, de verdad que estremece todavía. Creo que está tan bien hecha esas escenas que se te paran los pelos. De verdad es una obra grande. Es una obra grande. Uno puede tener cuestionamientos de eso, pero es una obra grande. Oye, bueno, yo creo que ya está, ¿no? O sea, Sí. creo que se quedan muchas cosas por decir en realidad. Creo que este es un repaso, creo que bastante breve para lo que se podía hablar de lo que el viento se llevó. No sé, algunas palabras de cierre que tenga cada uno para esta gran película, más allá de los revisionismos. Yo la había visto de chico y así por encima no, pero cuando la vi ya bastante más grande, le dais como tiene otra connotación, un peso no solamente artístico, sino también de una cantidad digamos, de potencia, ¿cómo decirlo? La parte de los guiones, las actuaciones, cómo eran las actuaciones de ese entonces, cómo más o menos te planteaban cómo era la historia en la parte histórica en esos años. Y puta, la película es aparte que es muy entretenida, muy linda, y las 3 horas, no sé cuánto chucha que duran, puta, que se te pasan bien, compadre. Eso que se echa de menos de repente hoy en día en algunas películas, aquí se pasa súper bien con esta, weón. Sí, a ver, yo lo único que tengo que decir es que la vi hace muchos años la primera vez. Siempre la película ha sido considerada como buena y un clásico. Siempre tú tuviste la imagen de que la cuestión era un clásico y la vi desde ese prisma. Y claro, aprecié algunas cosas artísticas y mucho de lo bueno que era para la época. Sin embargo, de repente viéndola ya después con el paso de los años te das cuenta de que quizás un gran aspecto de todo esto tiene que ver con que el trasfondo histórico es demasiado fundamental, ¿cachai? Y no solamente la historia de la guerra, sino que la historia de cómo era, o sea, sino que cómo era la sociedad de la época, ¿cachai? Entonces, creo que ahora viéndola en estos últimos, porque la vi hace pocos días, viéndola en estos últimos días, creo que todavía he podido apreciarla más, ¿cachai? En esa, incluso como un testimonio de época, incluso como eso. Como Así un que documento. un documento, weón. Esta weá es como Buena, algo, weón. sobre todo ahora hay que apreciar este tipo de obras. Independiente que tú estés de acuerdo con no de la representación a lo que estábamos hablando antes, pero es un documento en las cosas, ¿cachai? Si tú quieres valorar o no, ¿cachai? Las cosas como se hacían antes o ver los errores de cómo se hacían las cuestiones en cierta época, lo mejor es ver lo que se hacía, a lo mejor para no caer en los mismos errores, pero apreciar, también hacer una apreciación, ¿cachai? Eh, mm, eh, más abierta. Creo que la cuestión es una película muy impresionante. Ujú. Bueno, yo también, como todos ustedes la vi hace muy poco, la vi con personas que no la habían visto, y eso también te da como una versión, como una visión diferente. Considero que las dos partes de la película están súper, súper bien diferenciadas. Es como si fueran dos películas juntas. Que la primera parte es desde que parte la historia hasta cuando vuelve a Tara y dice lo de jamás volveré a pasar hambre. Y la segunda parte que es como la reconstrucción de tanto del personaje de Scarlett como de Tara y todo su mundo.
Es muy claro esas dos partes. Lo comenté anteriormente, fuera de micrófono, yo encuentro que la segunda parte, desde mi punto de vista, pierde harto en relación a la primera, que la primera es muy impactante, es muy épica, ¿cachai? Se cuenta como casi un fin del mundo, que es la idea de que el sur cae, y la segunda ya cae mucho más en el melodrama y en el drama como más personal, que sigue siendo brillante, sigue siendo buena, sigue siendo un clásico, pero desde mi punto de vista creo que hay mucha diferencia entre estas dos mitades de la cinta. Creo que todavía funciona, y eso lo vi al verlo con estas personas que no lo habían visto, que es mi señora y su hija. Por ejemplo, el tema del humor funciona súper bien. Por ejemplo, Red Balder sigue siendo un personaje gracioso en su cinismo. El personaje de Scarlett también es gracioso, es complejo, es como una mujer súper empoderada, es como, hasta cierto punto, como súper moderno ese personaje, aún en un entorno que es súper antiguo. Y creo que también se siente como un poco anacrónica la película porque hace una reconstrucción muy fiel a un pasado, lo cual es muy bueno, pero de repente algunos espectadores, quizás alguien que no la haya visto y que ahora se entusiasma a verla, quizás yo creo que tiene que ir preparado como a esto, que es una representación histórica, es casi como un documental de la guerra de la secesión y de todo lo que significó para el sur. Y yo creo que es un must. Yo creo que si te gusta el cine tenéis que ver Lo que el viento se llevó. Es un imprescindible. Imprescindible, sí. Bueno, yo en realidad no puedo aportar mucho más de lo que han dicho. Creo que engloba muy bien la idea de ver esta película nuevamente, de darle una oportunidad. Hay gente que no ve películas antiguas, básicamente porque son películas antiguas. Creo que esto sí, como lo dice Álvaro, son películas que hay que verlas, hay quizás rescatar un poco el contexto en que fueron hechas, más allá que uno tenga cierta posición o cierta postura. Y nada, invitar a toda la gente que nos escucha hoy día a que le den una pasada a Lo que el viento se llevó, que de todas maneras son 4 horas siempre ganadas. Bueno, con esto cerramos el capítulo de la séptima estación, así que invito al capitán de la nave, al aeronauta, al cosmonauta a despedirse de todos nuestros escuchas y nos encontramos en el siguiente capítulo de la séptima estación. Amigos. Adiós. Adiós. Muchas gracias. Adiós. Que también. Jamás volvería a pasar hambre, jamás. ¿Gusta pasar a tomar una tacita de café? Un completito. Esta fue la séptima estación. Recuerden buscarnos en YouTube, Facebook, Evox y Spotify como la séptima estación podcast. Siempre transmitiendo desde una órbita geoestacionaria sobre Santiago de Chile.